Castillos de Cafayate presenta Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que tengan todos muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Cara a Cara. Hoy, jueves 12 de febrero ya, con media sanción de la ley de reforma laboral dispuesta en la jornada de ayer, en una sesión que fue verdaderamente extensa en el Senado de la Nación. Fueron 16 horas de debate, de deliberación en torno a un proyecto de ley que se presentó el año pasado, que ya obtuvo dictamen el mes de diciembre del 2025 y que en pleno del desarrollo de las sesiones extraordinarias, en la primera sesión del Senado de la Nación, obtuvo esta media sanción. Ahora, lógicamente, falta el debate, la discusión en la Cámara de Diputados para que finalmente se constituya en ley. Sin embargo, esta media sanción que obtuvo ayer el proyecto del oficialismo no pasó de alguna manera de largo sin las modificaciones de las que tanto se estuvo hablando en el último periodo. ¿Cuáles son algunas de estas modificaciones que finalmente terminaron ayer por ser incorporadas en el proyecto original que se había presentado desde el Poder Ejecutivo? Las primeras de ellas estaban vinculadas a los reclamos que tenían los gobernadores, o mejor dicho, el reclamo que tenían los gobernadores, entre ellos el gobernador de la provincia de Salta, el doctor Gustavo Sáenz, que le reclamaban al gobierno nacional que elimine definitivamente de la letra del proyecto el artículo vinculado a ganancias, el punto vinculado al cobro de impuestos a las ganancias a las empresas, particularmente porque este cobro y esos recursos que ingresan al Estado Nacional luego son coparticipables y es dinero que llega a las provincias. En su incorporación en un proyecto vinculado a la cuestión laboral, las provincias se quedaban sin una porción de ingresos, de recursos. Los gobernadores, lógicamente, han estado durante todo el verano negociando con el gobierno nacional y particularmente el gobernador de la provincia de Salta ha sido uno de los promotores, de alguna manera, en tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional para que finalmente este punto sea retirado. Y ahora, por lo que de alguna manera se considera más adelante, se puede llegar incluso a considerar una nueva ley que establezca específicamente el punto de ganancias para las empresas. Sin embargo, el gobierno nacional tuvo que tomar para sí la modificación y la exigencia que establecían los gobernadores. A cambio, los gobernadores, claro, garantizaban sus votos en el Congreso de la Nación, tanto del Senado como en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el gobierno también tuvo que negociar con los sectores sindicales, con las direcciones, con las cúpulas de los sindicatos con los que estuvo discutiendo hasta último momento, uno de los aspectos tal vez más sensibles para quienes hoy en día dirigen sindicatos, gremios, las centrales a nivel nacional, y tienen que ver con lo que ellos llaman aportes solidarios, que no es otra cosa más que aportes compulsivos, descuentos que se le realizan a los trabajadores a modo de un aporte solidario para el sindicato. Forma parte ese dinero, ese aporte, o ingresa a las arcas de los sindicatos, inclusive para aquellos trabajadores que no están sindicalizados o afiliados a los sindicatos. Finalmente, el gobierno de la Libertad Avanza, la militancia que se reclama para sí de la nueva política, tuvo que recurrir a los viejos y conocidos métodos de los acuerdos, las negociaciones, a cambio, claro, de los intereses que cada uno esgrimía y colocaba sobre la mesa.
las viejas mañas, como se denominan, bueno, o el consenso, como se le llama en el último periodo. Lo cierto es que después de una sesión muy extensa, decíamos 16 horas, el gobierno logró media sanción de este proyecto de reforma laboral que, para evitar los eufemismos, tendríamos que mencionarlo como lo que en realidad es. Es una modificación plena de la legislación laboral que en nuestro país existía o existe y que finalmente termina por abolir o esmerilar a fondo lo que alguna vez se conoció como los derechos laborales, los derechos que tenían los empleados, los trabajadores en relación de dependencia. Ahora se traspasa esa situación a los derechos que tienen los empleadores o las patronales a la hora de contratar a sus trabajadores. Esa es la situación efectiva, la situación real. Pero mientras se desenvolvía la sesión, en la jornada de ayer, en el Congreso Nacional, en la Cámara de Senadores, en la calle también se desenvolvieron muchos incidentes. El saldo de la jornada de ayer fueron más de 50 personas detenidas, algunas de ellas heridas, policías también, según los informes del propio gobierno, con heridas, y lamentablemente un saldo que de nuevo tenemos que lamentar de una política represiva cuando, frente a los debates que se desenvuelven en el Congreso de la Nación, las organizaciones sociales, organizaciones políticas, los gremios, los sindicatos se movilizan. Ahora, hay un dato que por lo menos a mí no me parece que sea menor y tiene que ver con lo que también se conoció a última hora en el día de ayer. Una colega, trabajadora de prensa, ella es Lula González, es trabajadora, es movilera del Destape, es salteña, la conocemos, muchos hemos podido trabajar con ella, casi es detenida en medio de su labor, estaba cubriendo los incidentes en las puertas del Congreso Nacional y estaba en vivo, transmitiendo lo que ocurría allí y siendo identificada por la Policía Federal, casi es detenida. Sin embargo, y entonces aquí está el dato que por lo menos a mí me cuesta entender. ¿Cómo puede ser que ocurra una situación de esas características? Una trabajadora de prensa que casi es detenida en vivo mientras está llevando adelante su labor como trabajadora, como una, de alguna manera, radiografía de lo que ocurre en la calle, y mientras tanto, a través de las cámaras de un canal como lo es TN, gracias a sus cámaras y a su dron, hemos podido observar cómo 5 personas fabricaban y tiraban, disparaban bombas Molotov contra un vallado de la policía, y esas personas no fueron identificadas, tampoco fueron detenidas, no están dentro de los 50 detenidos. Entonces, de nuevo, por lo menos nos llama la atención cómo operan los organismos de seguridad, las fuerzas de seguridad de la Nación, del Ministerio de Seguridad, cuando ya tenemos un antecedente que por lo menos ha sido bochornoso hace un año atrás, cuando en una de las tantas manifestaciones de jubilados y de personas con discapacidad en nuestro país, recordarán ustedes, se incendió un móvil de un canal de Cadena 3. Luego se supo que ese incendio había sido producido por infiltrados en la movilización. Un bochorno. Esta es la situación que atraviesa nuestro país y que, por supuesto, hoy vamos a poder analizar, balancear. La próxima semana la Cámara de Diputados tendrá que hacer lo propio, pero nos metamos, aunque sea un poquito, en desmenuzar algunos de los aspectos vinculados a esta reforma laboral que el gobierno, ha conseguido, ha consagrado esta media sanción. El primero de ellos, o tal vez el que más resuena, tiene que ver con que se deroga la jornada de 8 horas, como se conoce hoy. Por el contrario, se sustituye habilitando hasta una jornada de 12 horas, que por supuesto va a depender en este caso de la disposición o la necesidad que tenga el empleador. Se constituye lo que se va a denominar, lo que se llama un banco de horas. ¿Qué significa el banco de horas? Bueno, muy a diferencia de lo que ha planteado el secretario de Trabajo de Nación en los últimos días, que ha recorrido los medios de comunicación, que de alguna manera lo planteaba como que, el empleado va a poder llamar a su jefe y le va a poder decir, che, yo mañana necesito trabajar 3 horas.
tengo el acto de los chicos de la escuela y no voy a poder ir a trabajar, después te los devuelvo. Bueno, no va a ocurrir eso, lo que va a ocurrir es lo contrario. Según las necesidades que tenga el empleador o que tenga la empresa, se va a disponer de la jornada laboral de los empleados, independientemente, bueno, de la organización familiar o como se la haya concebido el propio trabajador. Eso habilita que se pueda trabajar hasta 12 horas. A cambio, habrá un día de franco, algunas horas. Todo será negociable, dice el gobierno, pero siempre en función de las determinaciones y, por supuesto, la voluntad o las necesidades que tenga la patronal, la empresa. Otro aspecto clave es que por esto mismo se dejan de pagar las horas extra, que en el último periodo se han convertido en un mecanismo de los propios trabajadores frente a la desvalorización del salario. Una jornada no alcanzaba y entonces muchos optaban por las horas extra. En la medida en la que se establece este mecanismo de banco de horas, ya no es necesario el pago de horas extra, se elimina. Otra cosa que se elimina es el salario como se lo conoce hoy, discutido en paritarias, por rama de la producción. Los de la alimentación cobran determinados montos, tienen determinadas condiciones, se eliminan los convenios colectivos por rama y se fijan convenios por empresas, es decir, que los salarios se van a tener que negociar o discutir directamente con las patronales, con los empleadores. Y también se incorpora un concepto que es novedoso, que es el salario móvil o dinámico. Lo que implica es que la empresa, en función de las ganancias que declare, va a poder fijar un determinado salario, es decir, que si a la empresa le va bien, en teoría, los salarios deberían ser mejores para los trabajadores. Y si a la empresa le va mal, bueno, la historia ya la conocemos. Estos son los aspectos más gruesos de la ley, además de que las indemnizaciones se van a poder pagar en cuotas, inclusive hasta 12 cuotas, que las vacaciones se van a poder fragmentar hasta 7 días, pero en función siempre de las necesidades que tenga la empresa. Otro aspecto fundamental es que se van a abolir o se van a eliminar los derechos que hoy existían de hacer, por ejemplo, una asamblea en un lugar de trabajo o de llevar adelante algún reclamo salarial. Eso puede ser motivo de despido. En resumen, ¿qué implica? Un mayor disciplinamiento para la masa de trabajadores en todos los sectores y un abaratamiento de los costos para las empresas o para los empleadores a la hora de contratar trabajadores. Esto, en teoría, dice el gobierno, va a generar mejores condiciones de empleabilidad. Esto va a fomentar a que las empresas ahora sí contraten más trabajadores. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Indudablemente esto se va a tener que medir en el tiempo, pero nosotros observemos un poquitito lo que ocurre en Salta. Porque sin lugar a dudas hay un espectro muy amplio de trabajadores jóvenes que tienen una expectativa. En Salta, según los datos oficiales, las estadísticas oficiales, el 60% de la masa de trabajadores está en una situación de irregularidad, de informalidad laboral. Se han perdido muchos puestos de trabajo en el último periodo y de la masa de trabajadores asalariados, el 50% tiene ingresos menores a lo que hoy se considera la línea de pobreza. Los salarios básicos en nuestra provincia rondan los 750.000, 800.000 pesos. Con lo cual hay una porción muy grande ya en Salta, ni que hablar a nivel nacional, de trabajadores que no contaban con los famosos derechos laborales de los que tanto hemos estado hablando. Con lo cual, ahora efectivamente hay una disposición, hay una confianza, una expectativa, le llamemos como usted quiera llamarle, frente a esta reforma. Ahora sí se puede regularizar la situación de toda esta masa de trabajadores, es lo que dice el gobierno. ¿Cómo llegamos a esta situación? Indudablemente por las decisiones políticas que han tomado todos los gobiernos anteriores y también el gobierno actual, los legisladores, los gobiernos provinciales y los sindicatos, por supuesto. No hay duda de eso. ¿Qué va a pasar cuando de acá a algunos años, y tal vez es una pregunta que nos la podamos responder más adelante, lo podamos hacer juntos, qué va a pasar
con una masa muy grande de trabajadores jóvenes que hoy bajo una ilusión, bajo una expectativa, estén esperando poder regularizar la situación en la que están trabajando, poder mejorar sus condiciones de vida en los próximos años. ¿Qué va a pasar si eso no ocurre? Esta sin duda es una respuesta que va a formar parte de una experiencia. Esperemos poder averiguarla juntos y poder hacerlo, por supuesto, a través de esta pantalla. Mientras tanto, les comentamos cuál va a ser el programa que ofrecemos esta noche para todos ustedes, porque indudablemente en Salta también están pasando muchísimas cosas. Se planteó incluso la posibilidad hace algunas semanas atrás de que haya sesiones extraordinarias en la provincia de Salta. Vamos a consultar si esto efectivamente va a ser así. Las sesiones en la Cámara de Diputados, en la legislatura, empiezan en marzo, falta prácticamente nada, 2 semanas, y es por eso que hoy hemos invitado a un diputado provincial, es el doctor Gastón Galíndez, quien además de ser diputado provincial ha sido funcionario del gobierno en la provincia y también ha ocupado y juega un cargo, un rol muy importante al interior del Partido Justicialista. Queremos saber cuál es la situación también en la que se encuentra hoy el Partido Justicialista en la provincia de Salta. En nuestro primer bloque nos va a acompañar Gastón Galíndez y en el segundo bloque vamos a conversar con el ministro de Salud, con el doctor Federico Mangione, a propósito de la discusión salarial de las paritarias que hoy empezaron en la provincia, pero por supuesto también nos interesa indagar un poquitito sobre cómo va a funcionar este nuevo sistema que se ha anunciado de un hospital digital, un hospital a distancia. Así que los invitamos a que compartan con nosotros el programa. En Macro te acompañamos a concretar todos tus proyectos. Con nuestros préstamos personales podés hacerlos ahora. Pedilos online en macro.com.ar o acércate a nuestras sucursales. Pensá en grande, pensá en Macro. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en Edesa te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edesa.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. Edesa. Somos energía que transforma. Cada gota cuenta. Y el cuidado del agua es un hábito que nos involucra a todos. Usar solo lo que necesitamos, reparar pérdidas internas y no dejar correr el agua son acciones simples pero urgentes. El compromiso individual tiene un impacto colectivo. Cuidar el agua hoy es cuidar el futuro de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Cuando pones un pie en Salta, te encanta. Porque Salta tiene magia, tiene una energía que te enciende, te ilumina, te eleva, te resalta. Salta te invita a descubrir un verano fantástico, un verano que te va a encantar.
Prendete y sorprendete. Sentí, volá, trepá, soñá, disfrutá, saltá, resaltá. Este verano, resalta con vos. Primer bloque de Cara a Cara y como se lo anticipamos, ya está con nosotros el diputado provincial Gastón Galíndez. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme, muy bien. Bueno, Gastón, comentaba yo al inicio del programa en el editorial, de alguna manera el impacto, ¿no?, de la reforma laboral, esta media sanción que se aprobó ayer en el Congreso. ¿Qué beneficio considerás vos o entendés vos trae para la provincia de Salta o los trabajadores en Salta? Lo importante que logró Salta es sacar ese capítulo que eliminaba fondos que venían a la provincia. En general es difícil entender que pueda per se traer algún beneficio laboral, ¿no? Porque los dos ejes de discusión se centraron en la carga impositiva y el supuesto negocio que hay detrás de la industria del juicio. Nada tiene que ver con la regulación del trabajador, ¿no? Uno es una cuestión vinculada al poder y al sistema judicial, que habría que analizar este servicio de conciliación laboral obligatoria, cuál fue su fruto, cuáles fueron los efectos que fueron positivos y por qué no profundizamos esto. Y por otro lado, analizar la carga impositiva desde una mirada, como te digo, de impuestos, de rentas, pero no flexibilizar las condiciones de trabajo que en principio, a primera vista, pareciera que son más beneficiosas al empleador. Y se entiende por el análisis de la historia que el empleador es quien tiene una posición dominante en la relación del trabajo, máxime en estas condiciones de bajo empleo. Entonces, difícil que mejore la empleabilidad. Sí es cierto que este debate se debía. Sí es cierto que el gran ausente, o los grandes ausentes, son los sindicatos, que están ausentes hace tiempo. Pero bueno, veremos ahora que pasan diputados y apenas se sancione, va a tener efecto inmediato, así que lo vamos a notar en el muy corto plazo. Se van a, de alguna manera, esto que señalaba, se modifica o directamente se retira el punto de ganancias, eso va a permitir que a la provincia lleguen recursos. Que no se los quiten, van a permitir a priori que no se los quiten, ¿no? Porque ya vemos como Nación, a través de la presidencia del licenciado Milei, viene retaseando fondos que son de los salteños. Ejemplo, en el impuesto al cheque. Se sigue percibiendo, pero no llega a las provincias en el incentivo docente. O el impuesto a los combustibles, se sigue percibiendo y no llega en obras. No creo que ningún privado venga acá a mejorar una ruta. Entonces es el Estado el que lo debe hacer y no lo está pudiendo hacer porque el gobierno nacional eliminó esos fondos para las provincias, pero se los sigue percibiendo. Entonces, nada, eso en principio es una derrota menos o un medio triunfo. Gastón, te quería consultar porque el gobernador de la provincia hace algunos días atrás denunció que había amenazas sobre los legisladores por el resultado, por la votación que tuvieran. ¿De dónde? ¿Qué amenazas? El círculo de la Cámpora, el círculo de legisladores nacionales, tanto diputados como senadores, que acompañan a
a la expresidenta, claro, intentaron coercionar a nuestros legisladores, y las amenazas son esas, ¿no? Te intervengo al partido, te expulso, cosa que de hecho han hecho en nuestra provincia. Misiones tuvo ese problema también. Jujuy fue intervenida antes y sigue con la intervención. Fue sancionada y expulsada una representante del PJ de Jujuy. Esas son las amenazas y sanciones que pretenden desde un punto de vista centralista, ¿no? Porque me acuerdo que nuestra primera diferencia fue cuando presentaron el proyecto para nacionalizar el litio, que era sacárselos a las provincias, para que lo maneje la nación. Si los recursos naturales son de las provincias, entonces ahí ya empezamos la disputa con la cámpora, con el camporismo. El kirchnerismo es al peronismo lo que fue en su momento el menemismo, que lo cooptó. Yo hablé en el 2009 con Néstor Kirchner y digo, ¿por qué no volvemos al PJ en el 2009? Porque el PJ es el menemismo y no vamos a volver. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Hoy el PJ es el kirchnerismo y la cámpora, lejos de las consignas de Juan Domingo Perón. Así que esas presiones son y existen, ¿no? Y hoy el PJ de los gobernadores, digo, Gustavo Sáenz, Jaldo, Jalil, ¿a qué representa? ¿Qué partido justicialista es? Ninguno, porque no representan al partido justicialista. Cabe recordar que a lo largo de la historia se determinó que el partido político PJ era una herramienta electoral. Cuando muchos disentían con la visión del menemismo, se armaron su propio partido. Le hace Partido de la Victoria, Frente para la Victoria, etc. Se rompe el bipartidismo imperante en el 89 y eclosiona tanto el radicalismo como el peronismo. El peronismo se dividió en diferentes partidos y hoy hay peronismos locales que no son representados ni representan una posición nacional que hubiera sido válida en el caso de poder ir en una interna, ¿no? Nosotros participamos de una interna justicialista del orden nacional en la que no pudimos después presentar la lista porque la bajaron, ¿no? El kirchnerismo que en ese momento conducía no quiso permitir que Ricardo Quintera, gobernador de La Rioja, postulara su candidatura. Entonces, a partir de ahí vemos que no... Y eso que nosotros le habíamos dado los números para el Congreso. Ahora, ¿cuál es la situación en el caso de Salta? ¿El partido Salta sigue intervenido? El partido sigue intervenido, se vence la intervención en el mes de mayo. Tienen 3 opciones: volver a intervenirlo, llamar a elecciones o crear una junta normalizadora con parte de nuestro sector adentro. Así que esas 3 opciones veremos para mayo qué pasa. Vos particularmente, vos eras vicepresidente Sí. del Partido Justicialista. ¿Qué consideras? ¿Qué es lo que pretenden? Primero es saber contarle a la gente que el peronismo está en los pueblos, está en los barrios, está representado por sus legisladores, por sus intendentes. Así que el peronismo no vive dentro del PJ. Y segundo, ¿qué pretendo? Pretendo una junta normalizadora o que llamen elecciones. Que sea el afiliado de Salta el que decide el futuro del partido de Salta, ¿no? En este caso, ¿qué debate hay cuando a nivel nacional plantean que los legisladores del peronismo no pueden acompañar las leyes o una gestión de gobierno como el de La Libertad Avanza? ¿Cuál es la discusión? ¿Que tienen una discusión interna? Sí, sí. Vos fíjate, al gobernador, a Gustavo Sáenz, siendo intendente, le tocó gobernar la ciudad de Salta con Macri presidente. Siendo gobernador con Alberto Fernández presidente. Y hoy es gobernador con el licenciado Milei de presidente, a quien la gente eligió en 2 oportunidades. En el 2023 y en el 2025 le dio como una reválida. Entonces la gente quiere ese rumbo. Uno lo que intenta es decir, che, mira, nosotros vamos a acompañar hasta tanto no perjudique tanto a los salteños, primero a los salteños, pero hay un proceso de necesidad que la gente te lo plantea. No es que nosotros decimos, bueno, no, ahora estamos en contra nosotros, licenciado, que no salga nada, ¿no? Porque después nos van a echar la culpa a nosotros del pésimo gobierno que están haciendo. El pésimo gobierno que están haciendo es responsabilidad de ellos. Entonces, yo creo que los gobernadores tienen que gestionar para adentro y pensar en que la sociedad, en 2 oportunidades, ha elegido en el orden nacional ese rumbo para el país, ¿no? Gastón, ¿es la primera vez que vos estás en la Cámara de Diputados? Sí, primero. Ahora empiezan en muy poquito las 1 de marzo, sesiones. el domingo, sí. ¿Cuál es la agenda prioritaria que tienen los legisladores, o por lo menos la que vos considerás que es prioritaria en el caso de Salta? Para mí hay 3 ejes que son clave. Tiene que ver con la cuestión ambiental, plantear una agenda ambiental donde podamos medir los impactos de la producción de bienes y servicios,
Siempre se habla del desmonte, el don desmonte. Bueno, ¿cuánto impacta? Empecemos a medir la huella de carbono y vemos la necesidad de compensar, reducir ese impacto. Otro tema que es clave es la educación. Vamos a plantear una fuerte impronta para acompañar a los docentes en un sistema de educación emocional, socioemocional, que por una resolución se está implementando en el Ministerio y vamos a avanzar sobre eso. Después, discutir, para mí, la seguridad en los eventos deportivos es clave. Y esto los vecinos de los barrios, por lo menos de Salta Capital, lo van a saber entender. Donde hay una cancha de fútbol, se arma un torneo, hay piña, hay problema. Y vos no tenés un baño químico, no tenés una ambulancia. Entonces me parece que Salta debe ir hacia una provincia más saludable. Es decir, en 10 años somos la provincia más saludable. ¿Por qué? Porque hace 10 años pensamos que el deporte es salud. Entonces, trabajar la agenda deportiva. Y obviamente lo que está en boga ahora es la recientemente presentada ley de sistema de partidos políticos para las elecciones, ¿no? Es la nueva ley que impone una representación a partir de frentes que viene a suplir la vieja ley derogada de las PASO. O sea, la gente no quería ir 2 veces. Y en las PASO vos tenías solamente la legitimación como si fuera una gran encuesta, porque los partidos políticos no hacían elecciones, sino elegían a dedo. Entonces, bueno, que elija la sociedad. ¿Quiere este frente que gane o este frente que gane? Ahora, de alguna manera es el reconocimiento de un fracaso. Allá por el 2009, el 2011, la primera vez que se aplicó. ¿Fracaso de la ley de sistemas de las PASO? Sí. Es probable, sí. Porque me acuerdo que se la defendía como el mecanismo o el procedimiento democrático por el que la gente podía, digamos, escoger al interior de los partidos. Claro, lo que sucedió es que los partidos políticos, al empezar a reformar sus cartas orgánicas y permitir que extrapartidarios encabecen listas, ya te cambia el esquema de sentido. En cambio, si es un frente que representa, caso de la izquierda, van divididos en 3, 4 partidos y generalmente no logran. Pero si la gente elige esta corriente filosófica de pensamiento, alguno va a llegar. Entonces, esto tiene que ver con lo mismo. El partido X, el partido Y, antes no iban a elecciones. A veces el PJ, a veces la UCR, a veces el PRS. Entonces era como una ficción. Entonces, al no existir hoy la ley de las PASO, este sistema me parece que puede ser muy bueno. Igual está para debatirse, ¿no? Que la sociedad, los partidos políticos y los legisladores de todos los bloques den su opinión. Ahora se abrió un debate por un proyecto para volver hacia atrás respecto de la tolerancia cero al volante, es decir, a la hora de conducir. ¿Qué opinión tenés? No sé ¿Sería si nos queda regresivo? Tiempo. Digo, voto en contra. Sí, es regresivo. Para mí, es claro. Nosotros no queremos que las personas que consumieron alcohol conduzcan, porque si vos vas a las estadísticas, en la gran mayoría, y en la mayoría de las estadísticas que las pueden pedir en el Hospital San Bernardo o en cualquier área de gobierno, la mayoría de los incidentes de tránsito son con personas que han consumido alcohol. Y me parece que no es medible 0,5. Yo peso 100 kilos, vos pesas 50. ¿Cuánto es 0,5 para mí? Una copa, 2 copas, un vino, un fernet. Me parece que es un retroceso. Tenemos que ser ordenados y tener conducta. La conducta es lo que nos va a mantener dentro de la ley. Perón decía, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Si vos tenés que manejar, no debés consumir alcohol. Más allá de que vos quieras designar un conductor responsable, perfecto. Esa es la medida. Vos tenés un conductor responsable, ese no consume alcohol, los demás sí. 0,5 es para mí un retroceso. Gastón, te agradezco mucho que hayas venido. Seguramente vamos a tener otras oportunidades de charlar. Va a ser un placer. Muchísimas gracias. Nos tomamos un minutito, vamos a una pausa, ya volvemos. En Macro te acompañamos a concretar todos tus proyectos. Con nuestros préstamos personales podés hacerlos ahora. Pedilos online en macro.com.ar o acércate a nuestras sucursales. Pensá en grande, pensá en Macro. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta.
¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en Edesa te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edesa.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. Edesa, somos energía que transforma. Cada gota cuenta. Y el cuidado del agua es un hábito que nos involucra a todos. Usar solo lo que necesitamos, reparar pérdidas internas y no dejar correr el agua son acciones simples pero urgentes. El compromiso individual tiene un impacto colectivo. Cuidar el agua hoy es cuidar el futuro de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Cuando pones un pie en Salta, te encanta. Porque Salta tiene magia, tiene una energía que te enciende, te ilumina, te eleva, te resalta. Salta te invita a descubrir un verano fantástico, un verano que te va a encantar. Prendete y sorprendete. Sentí, volá, trepá, soñá, disfrutá, saltá, resaltá. Este verano, resalta con vos. Continuamos en Cara a Cara, segundo bloque, y como se lo anticipamos, el ministro de Salud de la provincia ya está con nosotros. Doctor Mangione, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy empezó la discusión salarial, la negociación paritaria. Coméntenos un poquitito. Bueno, es la primera reunión. Es la primera reunión. Hicimos nuestro planteo, la situación que se encuentra en la provincia, el achique que tuvimos a nivel nacional, que para nosotros es una gran repercusión. ¿Cuál es son el casi impacto? 1.000 millones en total. Menos. O sea, billones, ¿no? Estoy hablando de 1.000 billones menos. Eso repercute absolutamente. ¿Y en qué se ajustó sobre todo? El 87% del gasto del presupuesto, entre el 85 y 87% se lo lleva salud, educación y seguridad. Y si en ese 87%, obviamente que se ajustó en salud, seguridad y educación, porque no hay otro lugar donde sacar más, o sea, no se puede más. ¿Qué quiero decir con esto? El gobernador mismo dijo, no se toca salud, no se toca educación, todo, pero desgraciadamente se mantiene el mismo presupuesto
prácticamente del año pasado. Y cuando hablamos de estos fondos que no llegan de Nación, son programas oncológicos. Son las transferencias no automáticas, que son en realidad programas de alto costo de drogas oncológicas, que en realidad eso me preocupa muchísimo. Salud sexual, salud reproductiva, profilaxis, cuidado, programas de TBC, diferentes tipos de programas dejaron de mandar tiras reactivas, cosas que uno no lo puede cortar. Entonces se tiene que hacer cargo que no lo tenías proyectado durante todo el año para cómo hacerlo. El tratamiento de tuberculosis, el tratamiento de HIV, el tratamiento de eso no podemos cortarlo, menos la droga oncológica. El planteo que siempre hago yo, claro que nos repercute a nosotros y tengo que poner en la balanza qué es lo que vamos a utilizar. O comienzo a hacer la salita que se está cayendo el techo, o me está entrando agua por diferentes partes de la provincia, porque conocemos toda la provincia, cada rincón estamos ahí, o mantengo los medicamentos, las drogas oncológicas, las tiras reactivas, los análisis que hay que hacer normalmente, la prevención, diálisis, o sea, es muy amplia la cartera y creo que una de las más grandes en lo que es en cuestión económica. Salud es compleja. Delicadísimo. Y ahora, teniendo en cuenta esta controversia, lo vamos a decir de esa manera, con el INDEC, ¿no? Sí. Se han ofrecido datos estadísticos respecto de la situación inflacionaria, pero además de los costos que están desactualizados. El gobierno no quiere publicar los nuevos índices. ¿Eso afecta también a la hora de discutir un porcentaje del salario? Claro que afecta, porque creo que nos toman de tonto a veces, ¿viste? Están siendo mentirosos como ellos acusaban a los anteriores, que inventaban. Bueno, están haciendo lo mismo, están manipulando un número que es imposible de esconder, porque vos salís a la calle, te vas al supermercado, vas a comprar carne, vas a cargar combustible, la vida diaria te vas dando cuenta que no es verdad lo que dicen, te quieren inventar una inflación que no existe. Entonces, obviamente que repercute a nivel salarial y nosotros lo estamos notando en estos reclamos constantes que están teniendo todos los gremios, que tratamos de adaptarnos, tratamos de ver cómo se puede compensar, pero se nos torna muy difícil tratar de cumplir con las expectativas que están teniendo. Nosotros tenemos 13.000 empleados que tenemos que trabajar en son de darle igualdad y dignidad a todos, pero a veces se torna difícil en esta situación, ¿no? Cuando te dan números mentirosos, cuando la coparticipación ha caído, cuando el impuesto, recién lo escuchaba al diputado Galíndez, que hablaba de la coparticipación, todo eso ha caído, ha disminuido absolutamente. Ellos sacaron impuestos y hemos beneficiado a las grandes empresas, que supuestamente al bajar los impuestos íbamos a comenzar a bajar precios, íbamos a generar más empleo, y no está pasando eso. Entonces, 52.000 empleos públicos que quedaron en la calle, creo que están pensando en dejar más cantidad de gente afuera, y sí es saludable lo que está haciendo Salta, que sigue bancando, no tiene esa mirada de decir en desempleo. Lo vivo yo en mi cartera, porque tenemos varias personas precarizadas en diferentes puntos que lo sabemos absolutamente, y además cuando asumo la gestión hicimos un recuento general cómo estaban cada uno y nosotros tratamos de darle un poquito de dignidad y acomodar a cada uno de nuestros empleados, porque hace más de 10 años, 15 años trabajaban por 2,50 pesos y no tenían ningún tipo de beneficio. ¿Cuántos contratos de estas características hay en salud? Logrando ya son casi 200 contratos y un poco más. Tenemos en ciudades grandes como Güemes, como Orán, Tartagal, diferentes puntos que tenemos contratos. Y en otros, por ejemplo, San Carlos, utilizan recibos prestados durante años para poder cobrar y pagar a esa gente, que es una irregularidad grave que la denuncio constantemente. Ahora, ministro, ¿se va a tener que revisar el presupuesto provincial 2026 teniendo en cuenta estos datos? Yo creo que sí, lo vamos a tener que revisar, pero es cuando vos te pones a charlar con economía, te dicen, no puedo más porque no me está ingresando plata, y nosotros vivimos de los impuestos, de lo que se paga, del ingreso que tienen que tener las arcas provinciales. Yo creo que el ajuste viene con todo. Creo que no hay que mentirle a la gente, hay que decirle la verdad lo que está pasando. La provincia está atravesando una situación extremadamente compleja en lo económico, y lo que es salud, educación y seguridad no es ajena. Entonces nosotros estamos apuntando a las necesidades máximas, a lo que apura a priori, a lo que necesita la gente.
Cuando a mí me preguntan que con el centro de salud me está entrando agua y yo o necesito más ambulancia o necesito otras cosas, sinceramente la respuesta mía le digo, me voy a ocupar, pero tengo primero que pagar la droga oncológica, tengo que pagar el tratamiento del diabético, tengo que pagar todas las patologías crónicas que nos significa económicamente un presupuesto muy importante, no puedo dejarle dar, porque en eso sí estoy poniendo en riesgo la vida. Entonces, ahí ya cuando comenzamos nosotros a utilizar diferentes tipos de imaginación para tratar de abaratar costos y poder llevar salud federal, que lo que el gobernador pidió, pregona constantemente en cada rincón de la provincia. Acá se inscribe este hospital virtual que anunciaron. Acá va el hospital virtual, algo que hace más de un año que estamos trabajando detrás de eso. Se lo presenté al gobernador, a él le encantó la idea, porque ¿qué pasaba? No tenemos especialistas, no hay especialistas, y vos si haces, nosotros consultamos constantemente, yo viajo mucho, me siento con la gente, pregunto, y todos te piden especialistas, todos piden especialistas. ¿Qué es lo que más falta? Pediatras, cardiólogos, traumatólogos, cirujanos, neurólogos infantiles, pero no hay. Entonces, ¿cuál era el problema mío? Que aparte es muy difícil convencer a los profesionales para que vayan a vivir en diferentes sectores de la provincia, por más que uno le pueda pagar bien, por más que le dé vivienda, estamos generacionalmente algo diferente a años atrás. Entonces, en la presentación del trabajo que hice como director del proyecto para que esto comience, que es el Hospital Virtual Safesa, era, bueno, nos acerquemos y utilicemos la tecnología, como dijo el gobernador. Y así nació esto, con un aparato que tiene el tamaño casi un poquito más grande que un mouse, donde tiene una cámara de alta resolución. Por eso es el primero en la Argentina, ya nos están copiando en varios lugares. ¿Por qué? Porque te puedo revisar la garganta, te puedo revisar los oídos, la nariz, te puedo ocultar el corazón, te puedo ocultar los pulmones, te puedo hacer un electrocardiograma, te saco la frecuencia cardíaca, te saco el nivel de saturación de oxígeno, la presión arterial. Antes la telemedicina no era así. La telemedicina, hola, ¿cómo te va? ¿Qué sentí? El enfermero al lado, a ver, tomar la presión. No, automáticamente nosotros. Y eso queda grabado en el sistema nuestro de historias clínicas digital. Estuve ayer en San Antonio de los Cobres y lo probamos. Y la verdad que vimos dos pacientes diabéticos y un paciente pediátrico, y estuvo tan bueno que hemos corregido la medicación sin que ellos se hayan tenido que trasladar hasta acá. Es decir, ¿cómo se implementaría desde una base central aquí? Tengo en el 148, donde era el 148, tengo 10 boxers preparados con tecnología de vanguardia, con pantallas grandes y con cámaras muy buenas de alta resolución y un sistema de sonido muy bueno, porque tenemos que escuchar, porque nos guiamos con todo eso. Van a estar 10 profesionales las 24 horas. En eso incluimos psicólogos, psiquiatras, neurólogos, nutricionistas, pediatras, cardiólogos, neurólogos, que también estuvimos haciendo pruebas con neurólogos. Entonces, estoy trasladando los especialistas. ¿Y cómo va a ser? Generalmente en los diferentes hospitales tenemos médicos generalistas. En ese mismo momento el médico generalista, necesito que te vea un pediatra, lo va a cargar, venga a tal hora, y el paciente se va a ir a la casa sabiendo que tiene que ir a tal hora o tal día, que lo va a revisar un pediatra. Y estamos avanzando tanto que los turnos los vamos a pedir por WhatsApp, por el 148 y por otras cosas más, donde vas a tener recordatorios. Yo lo que quiero, y estamos buscando lo que pidió el gobernador, y en realidad yo te digo sinceramente, quiero cortar esas filas, grandes filas, desde las 5 de la mañana, pobre gente esperando, a veces con el frío, con lluvia, con viento, con todo, para poder conseguir turnos. Que también ahí aparecen los avivados, ¿no? Que son los que hacen fila y te cobran. Entonces, y en el interior se sufre muchísimo. Entonces, eso es lo que queremos cortar. ¿Y no va a significar una sobrecarga para los profesionales que operen desde la capital? ¿Cómo se va a trabajar en ese aspecto? El tema es así, esos profesionales van a hacer guardia en ese momento, se les va a pagar por horas guardia, van a estar ahí sentados esperando la llamada, y aparte los hospitales grandes, cabeceras, van a tener también atención de diferentes especialidades, que el sistema lo va a ir derivando a cada uno de los lugares. No solo que no puedo conseguir que el médico se vaya, sino que voy a abaratar costos. O sea, nosotros el cálculo que nosotros hacemos es casi a la mitad. Por eso estamos apostando muchísimo al sistema,
Ya nos llegaron dos aparatos más, en donde vamos a tener que seguir avanzando. Un lugar que quiero, después de la Merced y de Cerrillo, quiero que comience en San Antonio de los Cobres. Después quiero ver en Santa Victoria, así vamos a comenzar con 20 aparatos, que son unos aparatos que los hemos demostrado cuando hicimos la presentación, y nos están llegando de a poco, ¿sí? Ya van a estar aprobados dentro de poco en el ANMAT porque está dentro del proyecto de trabajo nuestro, y se van a comenzar a distribuir de forma táctica y en lugares específicos. Claro. Los primeros 20, en estos primeros 6 meses. Y después ya vamos a comenzar. Queremos llegar más o menos a los 60, 100 en toda la provincia. En toda la provincia. Y ¿cuál sería el único problema que tiene el Hospital Digital y que trabajamos con mucho ímpetu? Es la conectividad. Porque para nosotros la conectividad es fundamental. Claro. Porque, ¿qué pasa? El médico que está del otro lado va a poner tu número de documento, cómo te llamas, carga el nombre y todo, y automáticamente comienzan a salir el médico que te está atendiendo en su pantalla que está viendo en el visor derecho, está viendo automáticamente el resultado de los análisis, el electrocardiograma, todo lo que te está haciendo queda agendado en ese lugar. La verdad que es una tecnología de vanguardia, es muy novedoso, lo venimos trabajando constantemente con prueba de error, viste que siempre pasaba, y cuando ya estuvo listo, hablamos con el gobernador y el gobernador dijo, bueno, vamos para adelante, hay que lanzarlo. Va a significar, decía usted, un ahorro de recursos. En realidad cubrimos una necesidad que no es muy difícil de cubrir. Claro. Pero a la vez tenemos un ahorro con eso, cubriendo esta necesidad de esta forma. Claro. Tiene mucho éxito, te cuento, porque ya me han hablado el ministro de Chaco, me habló el ministro de Formosa, el ministro de Neuquén, el ministro de Mendoza. Casualmente para estas ciudades o estas provincias donde tienen una geografía extremadamente compleja, como la nuestra. Nosotros tenemos distancias que son 155.000 kilómetros cuadrados. Hay localidades que hay que salir de la provincia o del país. Y del país tenés que salir, hay un lugar, los toldos tenés que salir del país para llegar y poder llegar. Creo que algo que la ciudadanía se merecía, lo necesitamos que sea así, y después la opción es que estos mismos médicos especialistas que están en Orán también puedan atender, entenderse que no solamente esté sobrecargado, y va a ir a la respuesta que me habías preguntado, es que estos especialistas también estén en Orán, los especialistas en Orán, claro, también puedan cubrir, estando de guardia. A veces agarran, suena, che, tenemos una teleconsulta, aparece la teleconsulta, pongamos el mouse y comenzamos a trabajar. Y estamos pero enfocados en esto, y queremos, hasta en el proyecto nuestro, queremos poner un ecógrafo dentro del mismo aparato. Ministro, le consulto por el IPS. Esta semana de nuevo hubo conflicto, digamos, inquietud con los odontólogos específicamente, que lo que plantean es que no se han adecuado o actualizado los honorarios desde el año pasado, que hay deudas. ¿Cuál es la situación después de un año y un poquito más? La verdad que está intervenido el IPS. Quiero ser muy respetuoso con los interventores, con los que están manejando. Están tratando de acomodar el déficit que tiene el IPS. Creo que son déficits importantes, que es más de 5.000 millones mensuales, que creo que es una suma onerosa lo que se está viendo. Creo que hay que acomodar todo el sistema y comenzar a ver qué es lo que está pasando. Recién por eso entrábamos, y para mí era importante contarte la situación económica que está viviendo la provincia, y creo que todos tenemos que ponerle el hombro para que ver de a poquito ir creciendo, pero esto es para largo. O sea, el sistema que tiene la política nacional recién lo escuchaba al ministro de Economía decir, es secar de plata para que no haya consumo, claro, y supuestamente va a bajar. Y bueno, sí, es verdad, literal, nos está secando y están haciendo mucho daño. En este punto, sabe cómo se está llevando adelante la investigación dentro del IPS, la auditoría? Recordemos que cuando se produjo la intervención, incluso usted denunció pagos indebidos, el propio gobernador. ¿Conoce cómo es el proceso de investigación? Se hizo la denuncia, se hizo la presentación,
y en eso tenemos que ser cautelosos porque está todo en secreto de investigación. Creo que estoy esperando que se pida la justicia y la justicia lo va a decir. Muchísimas gracias, ministro, por haber venido. Nos vamos a volver a encontrar seguramente en breve. Les agradecemos muchísimo a ustedes también por habernos acompañado, como lo hacen todos los jueves. Nosotros llegamos al final de la noche de hoy. Nos vamos a volver a encontrar el jueves que viene a las 10 de la noche. Buenas noches.